El equipo 2 Famolitas presenta el podcast El agua que nos rodea, con la locución de Audrey Plasencia Morales, Araceli Santiago Hernández y Juliana Itzel Martínez, y con el guión escrito por Trujillo García Román e Hinojosa Bobadilla Natalia Andrea. En el podcast de hoy hablaremos un poco sobre el agua que nos rodea. Con el paso de los años, el agua se ha visto grandemente afectada por las actividades humanas. En consecuencia, han surgido diferentes variaciones del agua, las cuales es necesario clasificar, conocer y tratar. Hoy hablaremos sobre la clasificación del agua, las características de cada tipo, sus riesgos y otros datos importantes para conocer un poco más sobre toda el agua que nos rodea. Para comenzar debemos saber que el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Es un líquido inodoro, es decir, no tiene olor, insípido, no tiene sabor e incoloro. El agua está presente en diferentes estados. En su estado líquido fluye por ríos, arroyos y océanos en un 70%. En su aspecto sólido se encuentra en los polos o cuando los lagos y ríos se congelan y se convierten en hielo en un 30%. Por último, el agua en forma gaseosa es el vapor y lo encontramos en la atmósfera entre el 1% y el 4%. Si bien su definición es aplicable a cualquier forma en la que se pueda presentar, conviene aclarar que existen varios tipos de agua en función de sus características químicas, físicas o biológicas, como son aguas crudas o brutas. Por su definición, el agua bruta o cruda es el nombre que recibe el agua que no ha recibido ningún tratamiento y que generalmente se encuentra en fuentes y reservas naturales de aguas superficiales y subterráneas. Antes de poder ser considerada como potable, el agua bruta debe pasar por una serie de pruebas entre las que se cuentan análisis de turbiedad, de flora microbiana y de detección de diferentes compuestos tóxicos. Aguas hervidas son las aguas residuales domésticas y que son el resultado de las actividades cotidianas de las personas. Por ejemplo, las que eliminamos a través de los lavaplatos, sanitarios, etc. Esta agua contiene cantidad de agentes contaminantes y gérmenes, lo que obliga a evacuarlas de forma segura, tanto para las personas como para el medio ambiente. Aguas grises son las aguas residuales que proceden de duchas, bañeras y lavamanos. Están presentes un bajo contenido en materia fecal. Si bien las aguas de cocinas y lavadoras también son aguas grises, estas generalmente no se reciclan debido a la elevada contaminación que contienen. Las aguas grises están compuestas por materia orgánica, inorgánica y microorganismos. Aguas negras son las aguas residuales que quedan después de la intervención humana, lo que altera la composición natural del vital recurso desechos orgánicos o químicos. Son desechos y deben recibir tratamiento adecuado antes de devolverse al medio ambiente para evitar problemas relacionados a la contaminación, como enfermedades gastrointestinales y alteraciones destructivas para el ecosistema. Es importante tratar las aguas negras, ya que además de incluir las aguas grises, también están compuestas por sustancias orgánicas y minerales que provienen de materia fecal y otros desechos orgánicos. Dentro de las aguas usadas, las aguas negras son aquellas que están contaminadas con heces. Agua tratada es aquella que se utiliza para las diferentes actividades del ser humano. Puede ser de uso diario o se puede usar para las industrias como la agricultura. Existen muchas más industrias que hacen uso del agua tratada. Cabe señalar que el agua tratada está libre de contaminantes que pudieran causar algún daño a la salud de los animales. Es el agua apta para el consumo humano, que tras un tratamiento adecuado puede ser consumida sin que exista peligro para la salud. Es limpia, transparente, sin olores o sabores desagradables y está libre de contaminantes. Es exclusiva para el consumo humano. En muchas ocasiones los restaurantes y franquicias cuentan con una planta de tratamiento de agua potable. Estas plantas suelen tener un proceso que asegura descontaminar todo el agua que procesan y debe contar con un reglamento marcado por la Conagua. El agua destilada es aquella sustancia cuya composición se basa en la unidad de moléculas H2O y ha sido purificada o limpiada mediante destilación. Es una forma de agua tratada limpia de microorganismos y posibles contaminantes disueltos en ella. El consumo humano de agua destilada puede ser fuente de diarreas y otras formas de afección transitoria, pues no brindan la hidratación que sí logra el agua. El agua que normalmente obtenemos de las tuberías suele tener restos de cloro, empleado para su tratamiento y potabilización, pero también residuos físicos del material de las cañerías o del fango residual que pueda traer consigo desde su fuente. No debe confundirse el agua potable con el agua destilada. El agua destilada es de uso frecuente en laboratorios e industrias manufactureras, ya que las prácticas realizadas en estos lugares requieren muchas veces el agua libre de electrolitos y sales minerales, que son las que el cuerpo humano requiere para mantenerse hidratado. Agua inyectable. El agua para inyectables o para inyección es agua de calidad extra alta, sin contaminación significativa. Antes de dicho uso, generalmente se deben agregar otras sustancias para hacer que la solución sea más o menos isotónica. Si se administra mediante inyección en una vena, sin hacerlo más o menos isotónico,
puede ocurrir una ruptura de glóbulos rojos. Esto puede dar lugar a problemas renales. La cantidad excesiva también puede resultar en una sobrecarga de líquidos. El agua para inyección generalmente se produce por destilación o por ósmosis inversa. Está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos más efectivos y seguros que se necesitan en un sistema de salud. Algo que tenemos que resaltar es que el agua tiene un doble valor. Es un elemento del ecosistema y es consecuentemente un activo social. Su calidad y escasez es una problemática a nivel mundial. Como vimos, la calidad del agua se ve afectada por una variedad de factores, tanto naturales como relacionados con las actividades del hombre. Es importante que conozcamos los estándares de calidad asignados para el uso del agua en diferentes sectores, así como identificar las posibles fuentes de contaminación implicadas y la interpretación de los efectos en las diversas actividades. Reconocer la importancia del agua tanto para el planeta como para nuestra existencia es el primer paso para empezar a cuidarla. Nunca es tarde para reflexionar sobre el medio ambiente y cuidar de él. No tengas ningún tipo de residuo o objeto en los lagos y mares. Y no olvides cuidar responsablemente toda el agua que nos rodea. El equipo 2 Pamolitas, conformado por Audrey Plasencia Morales, Araceli Santiago Hernández, Juliana Itzel Martínez, Trujillo García Román y Hinojosa Bobadilla Natalia Andrea, presentó El agua que nos rodea.